Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de los 3 poderes del Estado que están conectados, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, economistas del IERAL, empresarios, socios de todo el país, donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales. NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Empresas sponsor que presentamos en el video de apertura de cada reunión vía herramienta Zoom. Señores de la prensa especializada, señores miembros del Consejo de Administración, presidente María Pía Astori, señoras y señores, muchas gracias a nuestro socio, doctor Andrés Díaz Joffre, por su colaboración. Nuestro invitado de hoy, el señor ex candidato a presidente de la Nación, doctor José Luis Esper. Él es doctor y máster en Economía de la Universidad del SEMA, máster en Estadística de la Universidad Nacional de Tucumán y licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Econometría en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de Finanzas Públicas en la UCEMA. En la actualidad, da clases en el curso Principios de Macroeconomía de la UCEMA. Es, además, socio de la Asociación Argentina de Economía Política. Su defensa de la libertad fue premiada por la Fundación Atlas 1853 en 2009 y por la Fundación Federalismo y Libertad en el año 2015. Desde hace 25 años escribe en medios como La Nación, Ámbito Financiero, El País de Uruguay, América Economía de Chile, entre otros. Nació el 21 de noviembre de 1961 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Luego de cursar sus estudios de grado, trabajó como economista jefe en el estudio de Miguel Ángel Broda, en el de Ricardo Arriazu, en Econométrica S.A. y en el Centro de Estudios Públicos CEP. Desde el 2000 dirige su propia consultora, donde presta servicios de asesoramiento económico y de asset management a empresas y particulares. Es regularmente consultado por los principales medios argentinos y de la región. Desde 2016, realiza contenidos en su canal de YouTube y participa activamente de programas periodísticos en Argentina. Autor del bestseller La Argentina Devorada, Galerna 2017, en el que diagnostica las causas de la decadencia argentina y propone los cambios necesarios para salir de ella. En 2019 publicó su segundo libro, La Sociedad Cómplice, editorial sudamericana, donde analiza la verdadera Argentina, aquella que se esconde detrás de las ideas falsas que nos sirven de excusa para no avanzar y las desmitifica. Fue candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 2019. Bienvenido, José Luis Esper. Le cedemos la palabra. El título que nos convoca hoy es Argentina post-pandemia. Adelante, doctor, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miriam, por tu presentación. Muchísimas gracias a María Pía Astori. Me dijeron que a lo mejor no tenías muy buena comunicación, espero que sí. Gracias a la invitación. Muchísimas gracias, en particular, no solo al Consejo, distinguido Consejo de Administración de la Fundación Mediterránea, sino a todos los presentes en este Zoom. Realmente gracias por estar aquí. Quiero comenzar mi presentación
extendiendo mi reconocimiento, mi respeto a los consejos de administración, a un líder de la Fundación Mediterránea como Domingo Felipe Cabal, una persona que ha hecho mucho por el crecimiento de la Fundación, que ha hecho mucho por la Argentina, así que mi gran reconocimiento a él. También tengo amigos aquí como Jorge Vasconcelos, un legendario economista del Viral, mi cálido saludo para él y a muchos otros que están ahí y que trabajan incansablemente. Mi gran reconocimiento a todo el equipo de investigadores de la Fundación también, de Viral también. Córdoba para mí es una ciudad una provincia muy cara. He vacacionado mucho de chiquito con mis padres, ya de más grande con mi familia. Tengo amigos, he tenido amores también cordobeses cuando era joven, así que es un lugar muy querido para mí. También hoy por supuesto, donde siempre, por lo menos en la época que podíamos desarrollar una vida normal sin que estuviera el coronavirus, por lo menos unas 10, 12 veces al año andaba por ahí, además de las que usaba para descansar. Yo lo que le propuse a los organizadores del evento es hacer una cosa muy interactiva, lo más participativa de ustedes posible. La idea es interactuar, conversar. Yo simplemente voy a usar 10, 15 minutos, 20 como máximo para plantear algunos temas que yo les propongo para debatir. Si quieren plantear otros, con todo gusto, por supuesto. Pero hagamos una cosa muy laxa y interactiva y conversada. Miren, a ver, acá hay por lo menos unos 5 temas para conversar o para plantear. Yo voy a dejar los últimos 2, que sería la economía y el futuro, para el final. Plantearía temas muy de coyuntura inicialmente. A ver, están ocurriendo cosas como las tomas de tierra, la usurpación de tierra. La usurpación de tierra, yo diría, no solo es anticonstitucional, sino que está penado por ley. El Código Penal en el artículo 181 establece penas de entre 6 meses y 3 años para aquellos que usurpen la propiedad privada. Así que hay pena por usurpar la propiedad de otro, sea de quien sea. Por otro lado, la Constitución en el artículo 17 establece la inviolabilidad de la propiedad privada, cuya cuestión inviolable queda suspendida solo por ley de expropiación, previa declaración en esa ley de la actividad o del bien como bien público esencial, y además con una indemnización pagada al expropiado. Nada de esto ocurre con la toma de tierra, por lo tanto, no hay duda que la toma de tierra debe ser impedido por parte de las autoridades. No es esa la manera de hacerse de la propiedad, pues si no, ¿dónde vamos a terminar? Porque eso me lleva a la inseguridad. Hoy estamos asistiendo al segundo tema que quiero plantearle, un momento crítico con la inseguridad. De hecho, estamos también viviendo un momento crítico con los reclamos de la policía, ¿no? Ahora, si por la razón que sea la sociedad tolera que la propiedad de un bien inmueble como la tierra, como una casa, se apodere por parte de la gente de manera violenta, sin respetar la Constitución y la ley, y por otro lado, cuando la persona va a trabajar, la asaltan por la calle y admitimos alegremente con esta teoría del abolicionismo de Zaffaroni, no del garantismo. El garantismo es la garantía de la Constitución. Pero si por la teoría del abolicionismo de Zaffaroni también toleramos la inseguridad ciudadana, bueno, estamos tolerando la ley de la selva para hacernos de nuestra casa y para hacernos de los bienes que van a formar parte de esa casa, ¿no? Así que, por lo tanto, no solo las tomas que tienen que ser no condenadas por la política, sino también que los ejecutivos tienen que tomar cartas en el asunto y habrá que sacar del lugar en el cual están instaladas las personas que toman tierras. Y hay un déficit habitacional, pero por supuesto que lo hay. Es de alrededor de 4 millones de viviendas, que podrían ser 4 millones de familias, pero no es la manera de la toma, para que se realice la toma de un bien inmueble, ¿no? En todo caso, que se quiere beneficiar a las personas de bajísimos recursos desde el Estado, y para eso están las votaciones que se hacen cada 2 años en Argentina, que los estados decidan lotear previa constitución de gas y electricidad en esas zonas para que la gente tenga acceso de manera civilizada a esa vivienda que no se la puede procurar como una parte cada vez más pequeña de la población que es por sus propios recursos, digamos.
En cuanto a la inseguridad, yo diría ahí, tenemos otra urgencia, que se tiene que atacar con más policía. No hay solución a la inseguridad si no es tener más policías en la calle. Ahora, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 1/3 de la bonaerense está encerrada en las comisarías, cuidando a los presos que están en las comisarías como consecuencia que no hay alcaidías suficientes, así que se requieren más alcaidías. Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha anunciado un plan de 800.000 millones de dinero para que la policía pueda estar dando seguridad en las calles. Ahora, esto no se soluciona solo con más policía, sino que hay algo superior incluso a tener más policía, que es un tema conceptual. Yo hacía referencia recién a esta suerte de teoría del abolicionismo de Zaffaroni, ¿no? Que hace que los jueces, aún de muy buena fe, fallen con un gran complejo de culpa cuando tienen que condenar al delincuente, ¿no? Cuando en realidad lo que habría que hacer es que las penas sean de cumplimiento efectivo y que las penas se dupliquen para aquellos que reinciden, y se debería reducir la edad de inimputabilidad a los 14 años. Después de todo, delito de adulto, pena de adulto, ¿no? Lo cierto es que tenemos un reclamo hoy policial que ha comenzado con la policía de la provincia de Buenos Aires. Parece ser que hay otras policías que se van a extender el reclamo. Y yo le diría, me parece absolutamente inhumano que una persona que está destinada probablemente a entregar su vida para la defensa de la propiedad, para la defensa de la vida de un inocente, esté cobrando, como yo he visto, recibo de sueldo en la policía bonaerense, hasta 27.000 pesos, sin obra social, trabajando en lugares totalmente hacinados. Sin duda que acá hay un problema de reclamo salarial absolutamente atendible. Nosotros, desde nuestro espacio político, no vamos a validar ninguna sublevación ni nada por el estilo, pero el reclamo en mejores condiciones de trabajo, el reclamo de un mejor salario, por supuesto que lo avalamos, ¿no? En tercer lugar, nos encontramos frente al tema sanitario. Tal cual era de prever, tal cual mi amigo y ex compañero de fórmula el año pasado, Luis Rosales, lo ha planteado con mucha claridad. Corríamos desde hace rato, no con el día del lunes, corríamos el riesgo, como está ocurriendo hoy, de estar en el peor de los mundos, de estar asistiendo a una explosión de contagios y de muertes, como está ocurriendo, y por si fuera poco, además, un drama económico de proporciones como consecuencia de una larga y prolongada y dura cuarentena. No sé quién le dijo al gobierno que con una cuarentena se iba a matar el coronavirus. No hay ningún país que haya triunfado en la lucha contra el coronavirus que haya utilizado solo a la cuarentena para matar el coronavirus. Los países civilizados en la lucha contra el coronavirus que han ganado la batalla, como Alemania, Corea del Sur, Vietnam del Sur, hasta el propio Uruguay, que han hecho cuarentenas no más cortas, aplicar el sentido común, eso es lo que han hecho, que es lo que a nosotros los argentinos nos cuesta tanto. Es cuarentenar la menor cantidad de tiempo posible a la gente. La gente a la larga le hace mal a la cabeza estar encerrada, además que se funde económicamente, por tanto se cuarentena la menor cantidad de tiempo posible, y durante ese tiempo de cuarentena se hacen dos cosas en materia sanitaria. Una, testear de manera masiva, acá no hemos testeado a nadie, o a casi nadie. Y la segunda es sacar músculo al sistema de salud, que el sistema de salud esté bien, bien fuerte. Nada de eso, esto, por eso estamos terminando en el peor de los mundos. Y esto, yo le diría, me lleva a la cuestión económica. Argentina este año va a tener de las caídas más grandes del mundo y probablemente de las caídas más grandes de su historia, entre 12, 14 y tal vez 15% del PDI. Eso va a tener una secuela muy impactante en términos de suba del desempleo y suba de la pobreza. Eso durante el año 2020. En el 2021 se va a venir, creo yo, una segunda pandemia económica que va a ser el salto en la tasa de inflación. Este año a lo mejor terminamos con una tasa de inflación cercana al 40%, pero el año que viene podemos tener entre 20 y 30 puntos más de tasa de inflación. Es un golpe inflacionario fuerte. Y lamento decirles que yo no descartaría que la situación social, fruto del desempleo y la pobreza que ya va a crecer este año muy fuerte, el año que viene crezca más todavía y tense mucho la cuerda de la política, más en el año electoral. Así que podemos estar ingresando en terrenos muy, muy delicados desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Hasta acá yo le diría, he hablado básicamente de medios vasos vacíos. Ahora, quiero decirles que hay una esperanza, hay un medio vaso lleno. El medio vaso lleno, como muchas veces
seguramente se habrá discutido en este distinguido foro por otros exponentes, expositores muy meritorios, está por hacer una cosa muy diferente de lo que venimos haciendo. Hay una luz al final del túnel, que no es un tren que viene de frente, sino una luz que nos ilumina el camino, que nos da la perspectiva de un futuro totalmente diferente. Así que hay motivos para esperanzarse con nuestro querido país. Pero claro, el desafío es que tenemos que hacer una cosa totalmente diferente a la que venimos haciendo en los últimos entre 80 y 100 años. De hecho, el sistema que venimos aplicando hace 80, 100 años, que es la causa fundamental de nuestra decadencia y de por qué, por ejemplo, casi 2/3 de nuestros chicos a fin de este año van a ser pobres, está en negar en algún lugar el ADN de la Argentina. Salvando las diferencias que puede haber, pero es como si Argentina estuviera tratando de que Messi, uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo y la historia tal vez del mundo, esté jugando un excelente partido de Pilar de los Pumas. Es difícil que Messi le vaya bien como Pilar de los Pumas. Bueno, Argentina es esa. Está tratando de que Messi juegue de manera extraordinaria en los Pumas. Es difícil que eso ocurra. Messi es el mejor 10 del mundo, probablemente de la historia. Bueno, Argentina está cometiendo una cosa tan trastocada como esa. Y me voy a explicar ahora de qué creo que es eso, o de que yo he comprobado que es eso, de hecho, estadísticamente lo he comprobado, y por dónde está la solución. Miren, Argentina viene, en materia económica exclusivamente, me voy a centrar en esto, que para mí es crítico como para que las otras reformas que hay que hacer se puedan discutir, porque sin crecimiento económico, ¿qué vamos a discutir? Una reforma a la ley electoral, que creo que hay que hacerla, una reforma de la justicia, que podemos discutir si hay que hacerlo o no, si es esta o si es otra, una reforma educativa, pero sin que la economía crezca y crezca alta y a tasa sostenible, es difícil que cualquier otra cosa se pueda hacer. Entonces, por eso yo empezaría a discutir muy fuertemente el tema económico como condición necesaria para discutir el resto de la agenda de reformas que Argentina tiene que hacer para cortar con su decadencia y empezar a recorrer el camino de la prosperidad. Argentina viene aplicando una suerte de triángulo vicioso, le diría. Triángulo vicioso. Triángulo vicioso donde el primer vértice, el que está allá arriba, es la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial. Detrás de la sustitución de importaciones y proteccionismo industrial, con cacho otras nosotros. Si la competencia con el resto del mundo va a ser pequeña, muy reducida, el tamaño del Estado, o sea, los impuestos, puede ser cualquiera, y las leyes laborales no hay problema que sean cualquier cosa, como las que tenemos. Yo estoy convencido que este triángulo vicioso es la madre de la decadencia económica y del resto de las cosas también. No hay experiencia en el mundo que muestre que un país emergente después de la Segunda Guerra haya crecido a tasa sostenible y haya conseguido el milagro de ser un país desarrollado con este trío o con este triángulo vicioso. Todas las experiencias de países emergentes exitosas, y yo quiero haberla recorrido a casi todas, escribí en mi libro, de Devorar, muestran que en realidad el triángulo virtuoso es el triángulo de una apertura al comercio, pero para que la apertura al comercio no termine en desastres como fue la experiencia de Martínez Dios, y en menor medida, porque tuvieron que ver otras cosas, hay mucha queja de lo que pasó en los 90, que pongámosle que fueron los 90 y Martínez Dios, que terminaron mal por la apertura, se requiere de tener un dólar bien competitivo, pero fundamentalmente hay dos cosas, dos grandes reformas estructurales que hay que hacer para que la apertura al comercio no sea un cadalso, sino que sea una oportunidad para crecer a tasas sostenibles. Que son bajísimos impuestos, lo que requiere de un Estado muy chiquitito comparado con el que tenemos, y de una total reforma a las 5 leyes laborales clave de Argentina. Total. Y no hay que tener vergüenza, hay que decir, sí, hay que flexibilizar todas las leyes laborales. Porque estas leyes laborales que tenemos hoy, de hace 80 años, más allá que son viejas y en desuso, han provocado que 6 millones de trabajadores, el 40% de la fuerza laboral, trabajan en negro, en una total precarización del empleo. Y pues si fuera poco, son causa esencial de cómo se funden empresas, sin sentido alguno. Estoy hablando de la ley de indemnizaciones por despido, la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de contrato de trabajo, la ley de obras sociales y la ley de asociaciones profesionales. Las 5 leyes hay que cambiarlas fundamentalmente, en su esencia.
Y para tener mandato para poder hacer esto algún día en política hay que decir en campaña y en los debates qué es lo que hay que hacer, para que la gente sepa lo que está votando. Esto me parece un tema político, pero un tema crítico también. Por acá creo que pasa la reforma económica básica que tiene que hacer Argentina, lo cual requiere infinidad de cosas. Son 3 conceptos, pero que requieren de prácticamente una Biblia cada una, ¿no? Pero yo creo que estos son escritos y pasados. Ahora, para poder hacerlo, y ahora toco un poco lo político, con esto voy cerrando, para que Argentina tenga futuro y esto se haga, hay que decir en campaña que esto se va a hacer. Tenemos que ser infinidad de voces que las planteamos. Tenemos que ser muchos los que digamos que esto es lo que hay que hacer. Probablemente Macri, con la mejor intención, lo quiso plantear, no le salió del todo bien, o no lo pudo hacer. Lo importante es que hacia adelante estas cosas se planteen con toda claridad. Yo diría que acá hay que trabajar sobre esto. Yo diría, me parece que andar discutiendo grietas no tiene mayor sentido, sino que lo que tiene sentido es que todos juntos abracemos la idea de que Argentina así no va más. Argentina tiene que cambiar en este sentido, tiene que cambiar fuerte, tiene que hacer una cosa completamente diferente a lo que viene haciendo. Eso es lo que habría que tener claro y generar los consensos para hacer eso. Consensos en el aire no creo que tenga mucho sentido, pero consensos sobre cómo y cuándo y a qué velocidad hacer estas 3 reformas básicas me parece un tema absolutamente crítico. Muchas gracias por su atención y ahora, Miriam, todas las preguntas que la audiencia quiera hacer, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí, cedemos la palabra a nuestra presidente María Pía Astori, quien tiene ya la primera pregunta. Adelante, María Pía, por favor. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, ando con un problema de internet, así que pido disculpas. Muchas gracias por estar acá con nosotros y totalmente de acuerdo con todo lo que dijo, un placer escucharlo y tenerlo acá. Y una de las preguntas fundamentales que yo me hago siempre es, además de la economía y todo, es la justicia, que es el marco que nos da, ¿no? Si usted hubiera sido presidente, ¿cómo hubiera hecho para que la justicia realmente exista y que sea efectiva? Esa es mi pregunta. Bueno, la justicia sabemos que se dice que hay una justicia dicta en Argentina, ¿no? Yo creo que es cierto. Uno ve que ahora se libera gente que el anterior gobierno, de manera correcta, o cuando gobernaba otro signo político, estaban presos, ¿no? Así que sin duda que la justicia se dicta. Corre según corre la política. Así que ese hecho, nosotros, en un eventual gobierno nuestro, lo aprovecharíamos diciendo, acá los corruptos, los ladrones, los delincuentes, los mafiosos con nosotros, van a tener al peor enemigo. No le quepa la menor duda que la justicia se encuadraría detrás de eso, porque tenemos una justicia para mejorar desde el punto de vista del procedimiento, sí, pero más que nada es el espíritu con el cual se interpretan todos los códigos acá. Yo creo que en ese sentido la teoría abolicionista directamente de esa forma es una teoría que hay que directamente dejar de lado por completo. Es la garantía de la Constitución, esto no es garantismo. Podemos discutir, dado que tenemos un proceso acusatorio, tener más fiscales, etcétera, etcétera, pero el tema crítico es el mensaje que se da desde la política, para mí, para que las leyes que determinan la justicia hagan que los jueces fallen de manera diferente. Es lo mismo que con la seguridad, te diría, María. Con la seguridad acá se requiere que la política diga claramente: nosotros apoyamos al policía que usa su arma en defensa de un inocente contra un delincuente. Y tenemos que ser claros los políticos en decir: nosotros no queremos que se repitan casos como el caso de Chocobar. Terminó por poco empalado el policía por haber puesto orden con una persona que había metido 15 puñaladas a otra. Y con la justicia pasa lo mismo, es un mensaje claro desde el gobierno de turno. No tenemos tan malas leyes, que hay que modificar muchas, sí, pero no es que sea un desastre nuestro derecho penal, nuestro derecho procesal. Gracias. Y como Fundación Mediterránea y el IERAL rechazan todo acto de violencia, falta de respeto y agravios, por eso hemos cortado el chat por algunas malas palabras de algunas personas.
Por lo tanto, las personas que deseen hacer preguntas, por favor, levanten la mano en el chat, en el Zoom. Ahora sí, doctor, una pregunta de parte del licenciado Jorge Vasconcelos. ¿Cómo impactará sobre la Argentina el resultado de las elecciones en Estados Unidos, Trump versus Biden? Y después, ¿qué haría con el control de cambios? Bueno, empiezo por la segunda, que es un poco más afín a mi formación de economista. Yo creo que yo no estoy nunca de acuerdo con los controles de cambio. Yo liberaría el cepo y que el dólar encuentre el equilibrio que tenga que encontrar. A mí me parece que el control de cambio siempre puede ser eficiente para que no salgan capitales o se pierdan reservas, pero también es un gran disuasivo para que entren, ¿no? Si no te dejan salir, nunca vas a entrar. Y yo terminaría con el control de cambio supremo, y que el dólar encuentre el valor de equilibrio. En las elecciones americanas, a ver, yo creo que con el problema que tiene Argentina hacia adelante, de inflación, de caída del PBI, cuentas públicas con un déficit gigantesco, a pesar de que ha reestructurado su deuda, con el salto inflacionario que vamos a tener el año que viene, me parece que esta elección, dado el punto de partida en el cual nos agarra a nosotros, no es tan determinante como otras. Sí me parece más determinante lo que está pasando en el seno del BID, esta discusión que Argentina le trata de imponer a Estados Unidos en su decisión, como es habitual, de designar o tener una severa influencia en la determinación del presidente, ¿no? Pero no veo hoy que, independientemente de quién gane la elección, Trump o Biden, sea determinante para Argentina. Me parece más importante el lugar en el cual nos agarra, bastante mal parado. Muchas gracias. Siguiente pregunta de parte de Gustavo Reyes, nuestro economista jefe de la Regional Cuyo, con sede en Mendoza. Voy a leer su pregunta y se prepara el señor Osvaldo Sicardi, quien levantó la mano. Gustavo Reyes pregunta, doctor, ¿cómo desactivaría el problema de las LELIQ? Trataría en un primer round de... A ver, yo creo que ninguno de estos problemas de corto plazo tiene solución sin que haya un cambio importante en el paraguas conceptual de mediano y largo plazo argentino. Yo creo que una Argentina que, como en algún lugar en los 90, anuncia un cambio absoluto de dirección, como la que yo planteo, apertura al comercio, un proceso enorme de reestructuración del Estado y de todas las leyes laborales, yo creo que es una Argentina que rápidamente empieza a apostar a favor, con un plan fiscal y monetario creíble que reduzca la tasa de inflación. Creo que podríamos desactivar el problema de las LELIQs sin recurrir o a licuaciones, como en algún lugar del pasado se recurrió, incluso en el último gobierno, en el de Mauricio Macri, y mucho menos a un plan bono. Pero yo intentaría primero que se solucione de manera civilizada bajando la tasa de inflación. No es un problema que lo solucionaríamos rápidamente. Muchas gracias. Ahora sí, señor Osvaldo Sicardi. Señor Sicardi, tiene que desmutearse, por favor. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, gracias. Doctor Esper, gracias por su presentación. Y bueno, la pregunta primera que le iba a hacer, usted la respondió al final de su palestra. O sea, acabar con la grieta y olvidar el pasado y pensar en el futuro. Entonces, esa está respondida. Lo que a mí me preocupa mucho por mi relación que he vivido durante 40 años en Brasil, estoy ahora en Río de Janeiro varado por la pandemia, no puedo viajar. Me preocupa muchísimo la relación Argentina-Brasil y veo que el gobierno de Alberto Fernández está abriendo una grieta muy importante entre Brasil y Argentina. El otro problema que existe en el gobierno actual es el apoyo abierto que este gobierno está dando al Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla. Entonces eso está perjudicando
el advenimiento de políticas económicas más liberales. Eso está perjudicando a situaciones con el Mercosur. Entonces a mí me gustaría, dado ese panorama, ver cuál sería en su capacidad legislativa, si consigue usted poder ayudar, el enfoque hacia la relación Mercosur, Brasil, Argentina, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla. Muchas gracias. Bueno, desde ya que con las 3 ideas básicas que le comenté en materia económica, nosotros estamos a años luz de agredir a un gobierno como el brasilero y a cualquier otro gobierno de la región, pero nosotros teníamos a años luz de Puebla. Nosotros queremos una Argentina abierta. También, ya que usted toca este tema, me agarro y respondo otra cosa que está dando vuelta en algunos, que es China. ¿Qué es esto de tener prácticamente relaciones carnales con una potencia militar como China? La Argentina tiene que estar abierta a todo el mundo. Relaciones carnales con nadie, sino tener relaciones civilizadas con todo el mundo. Tener una economía bien abierta, que respete instituciones, que respete reglas de juego. A mí me encanta la modernidad de la cultura de intercambiar con todo el mundo, no con uno solo. Que además después se presta a negocios que siempre terminan en algún escándalo de corrupción, ¿no? Pero nosotros estamos lejos del Grupo de Puebla, por supuesto. Argentina tiene que ser un país bien abierto. El Mercosur, yo creo que acá, por lo menos de 4 miembros del Mercosur, me incluyo como uno de ellos, porque su pregunta tiene que ver qué hubiera hecho yo como presidente. Le aseguro que con la calle Po y con Bolsonaro estaríamos de acuerdo en dejar al Mercosur solo como un tratado de libre comercio, más de los muchos tratados de libre comercio que Argentina tiene que firmar con todo el mundo y abandonar la idea de que sea un Mercosur, ¿no? Un lugar donde se compatibilicen políticas macroeconómicas, más allá de que Mercosur ya dejó de ser un tratado de libre comercio en algún lugar, sino ha perdido prácticamente su esencia. Yo creo que Argentina tiene que ir al libre comercio. Hoy el formato es los tratados de libre comercio. Bueno, pues firmemos en el primer año del gobierno 20 tratados de libre comercio, 40 en el segundo, otros 80 en el tercero y así hasta que tengamos libre comercio con todo el mundo. Pero aclaro, el libre comercio es libre comercio, no es fundir a medio país al divino botón como ha ocurrido acá cuando hubo alguna baja de aranceles, ¿no? El libre comercio es justamente para que uno ponga a hacerse de manera adecuada lo que es bueno, nada más que eso. Acá no hace falta que se funda nadie para ir a un tratado de libre comercio. Hace falta simplemente poner energía donde uno es más eficiente, nada más. Pero para eso se requiere, sin duda, un dólar caro, una reducción formidable de impuestos y otras leyes laborales, ¿no? Ahora, el camino hay que hacerlo de manera simultánea, la secuencia es que todo sea simultáneo. No vamos a empezar el día 1 con libre comercio y 6 años después a bajar impuestos, ¿no? Esto tiene que arrancar de entrada, todo junto y en paralelo y simultáneo. Excelente. Bueno, ahora sí cedemos la palabra al doctor Andrés Díaz Joffre. Por favor, adelante, Andrés. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. La verdad, has sido muy claro en tu exposición. Y yo te quería preguntar sobre 2 temas, si los podemos dividir. Yo veo que como que la sociedad, después de esta pandemia, ya que el título del Zoom es los efectos por pandemia, como que tiene una visión distinta y de hartazgo de la clase política, atento a los gestos que han tenido, ¿no? No bajarse sueldos, sesionar en forma irregular y un montón de otras cosas que hacen al ejemplo que deberían haber dado los políticos, y como contraposición a esto el ejemplo uruguayo, ¿no? Lo que la política que adoptó la calle, ¿no? A ver, yo creo que se me cortó un poquito, Andrés, si me puede repetir la pregunta, porque adiviné una parte y la otra parte no, porque no sé, no me está funcionando bien el micrófono. ¿Me puedes repetir, por favor? A ver, ¿me escuchas bien ahí ahora? Ahora te escucho mejor, sí. Ya que el título es el efecto post-pandemia en la sociedad, sí. Yo noto, o a lo mejor no sé si vos también, un hartazgo de la gente con respecto a la clase política dirigente. Sí. Y sobre todo esta falta de ejemplo, o sea, bueno, las antípodas de lo que vos pensás, pedirle todo al privado
y no dar nada desde lo público, ni siquiera gestos, en contraposición a lo que dijo el presidente uruguayo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo desearía que no vuelva aunque se vayan todos, la verdad. Eso fue una situación anárquica, horrible, como la que tenemos en 2001. Argentina sufrió mucho cuando pidió el que se vayan todos. Que por otro lado es un... A ver, lo feo del que se vayan todos, no solo es que se vayan todos, ¿no? Imagínense que se vayan todos, que nos quedemos sin nadie, sino es la sensación que no hay nada constructivo detrás, sino es que se vayan, andate. Es cuando un país entra en crisis y la sociedad pide cambios de ministros o de ministro de Economía. Bueno, ¿cambiar de ministro para qué? ¿Para hacer qué? ¿No? Yo creo que Argentina se equivocó con su estrategia epidemiológica. Podría decir renuncie, Ginés, pero renunciar para hacer qué? Sí, otra cosa, claro. Entonces acá también vale lo mismo, Andrés, creo yo. Yo creo que es nocivo para el sistema republicano, democrático, libertario, que se vayan todos. Ahora, sí creo que tienen que quedarse todos y que gente diferente como nosotros tiene que ganarle en la competencia electoral y democrática, demostrarle que somos mejores que ellos. Yo sí admito que la clase política profesional que uno ve saltando de gobierno en gobierno, en los últimos 40 años, al país no le fue bien con ellos. Así que, por lo tanto, sin duda sería bueno un recambio, pero que estén todos y que les ganemos en todo caso, los que queremos hacer una cosa completamente diferente y sana para el país basado en los fracasos, que le podemos ganar esa competencia. No es fácil ganarles, ¿eh? Porque lo primero que te hace el sistema, y esto nadie me lo va a contar, lo experimenté yo con toda claridad el año pasado, lo primero que hace el sistema es que trate de que no compitas, ¿no? Sacándote el sello, en fin, con artimañas. O ahora uno empieza a levantar un poquito la cabeza, gobiernan otros y ya te dicen por poco que estás detrás de un golpe de Estado, porque no estás de acuerdo con sus políticas o porque apoyás, como nosotros hemos apoyado ayer, con el cuerpo, también estando en el reclamo de los policías en la provincia de Buenos Aires, una mejora salarial. Gente que gana 28.000, 30.000 pesos y pone en riesgo su vida por nosotros. Así que se queden todos y que le ganemos en elecciones transparentes. Muchas gracias. Ahora sí, doctor, ¿qué opina acerca del proyecto de ley Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia? Un disparate, un disparate. Me gustaría estar en el Congreso para rechazarlo y votar en contra de este proyecto. Para ayudar, a ver, acá la pandemia hizo, vamos a hablar, impuestos tienen que ver con el Estado, así que vamos a hablar del Estado. El Estado durante la cuarentena está prácticamente cerrado, todo salvo seguridad y salud. El resto del Estado está cerrado. La oportunidad para apoyar a los que realmente luchan contra la pandemia, como los enfermeros, los médicos, los cirujanos, los anestesistas, y la fuerza de seguridad, era que la parte del Estado que estaba cerrada, sin ir a trabajar, cobrara mucho menos y que con eso se financiara la ayuda que les queríamos dar a los médicos, a los policías, a los anestesistas. Todo dentro del Estado. El Estado que no trabaja financia o le da un premio a la parte del Estado que sí trabaja. Porque el sector privado, Agata, que está evitando fundirse como consecuencia de no poder abrir sus puertas. ¿Cómo le vamos a pedir a empresarios, industriales, un aporte cuando muchos han estado a punto de cerrar durante la cuarentena? Además hay un presupuesto disparatado en esta gente que siempre quieren grabar a los más ricos, como si los ricos no dieran trabajo, ¿no? Yo no sé, no saben que todavía el capital es móvil, que si vos querés grabar excesivamente el capital se va del país y los que terminan pagando los impuestos son los trabajadores con menos salario. No hay peor ignorancia que la supina. Otra pregunta, mi querida Miriam. Bien, doctor. Adelante el señor Florencio Gordillo Dávila. Florencio, no se escucha. Ahora, ¿me escuchan? ¿Ahí? Ahora te escucho, Florencio. Sí, adelante. Gracias, gracias. Bueno, los felicito por el cierre del chat.
Ya tenía escrita ya la pregunta, así que se las voy a leer. Bueno, dale. Es evidente, José Luis, de que para hacer lo que se quiere hay que ganar las elecciones. Ajá. Sin las elecciones, si no ganamos, está frito. Vamos frito. Se entiende que cada uno arme su propio espacio político, pero en este contexto es demasiado riesgoso lograr el éxito de quienes son mejores que esa mayoría natural que tenemos en el país, lamentablemente, que son los gobiernos populistas de dudoso respeto al sistema republicano. ¿Qué hacemos en las próximas, José Luis? Bueno, a ver, el kirchnerismo 2011, 2015 o 2003, 2015 fracasó, ¿no? Por eso es que ganó Cambiemos. Fracasó el kirchnerismo, ganó Cambiemos. Fracasó Cambiemos, volvió el kirchnerismo. Yo diría, la experiencia de Cambiemos debería enseñarnos que una alianza antiperonista o antikirchnerista, si usted quiere, Florencio, sin mandato para hacer las reformas que nosotros estamos conversando ahora, está condenada a fracasar en términos de que vuelve el kirchnerismo. Estamos todos de acuerdo acá, a lo mejor, de que, me voy a hacer cargo. Para mí el kirchnerismo es de lo peor que le pasó a la democracia en su historia. Lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo digo yo. Ahora, la experiencia de Cambiemos demuestra que lo peor que le pasó a la Argentina, siguiendo mi ejemplo, o mi frase, desde la democracia, en la Argentina, que es el kirchnerismo, puede volver tantas veces sea necesaria como fracasos haga el antikirchnerismo, sea la alianza o el antiperonismo, sea la alianza en el 99 o Cambiemos en el 2015. Por lo tanto, para mí no tiene sentido no aprender de la historia y volver a pensar en votar de manera ciega, sin meditar, a Cambiemos 2021 y a Cambiemos 2023, simplemente para que se vaya el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo va a volver en 2023, 2027. Si la alianza antikirchnerista no se plantea hacer las reformas necesarias para que Argentina cambie de la mano de esa alianza antikirchnerista. Entonces, sin mandato no tiene sentido presentarse a hacer elecciones, a competir con nadie. En particular no tiene sentido hacerlo contra el kirchnerismo. Yo creo que hay que presentarse en una alianza, pero si esa alianza tiene claro la cantidad de reformas que Argentina tiene que hacer. Entonces, desde el punto de vista estrictamente político, estimado Florencio, nuestra estrategia, cuando digo nuestra, es el grueso de los partidos que no formamos parte ni de Cambiemos ni del kirchnerismo, es hacer que Cambiemos en todo caso o se haga liberal o respete estas ideas del sentido común que nosotros le decíamos antes, que yo le decía antes, ¿no? Comercio, el Estado y las leyes laborales. Nosotros tenemos que hacer una muy buena elección compitiendo con Cambiemos y con el kirchnerismo en 2021, una muy buena elección, para hacer que Cambiemos necesite de nosotros en el 2023 para ganar. Pero insisto con esto, sin una agenda de reforma no tiene sentido plantear el miedo de la vuelta del kirchnerismo, porque el kirchnerismo va a volver siempre que el que se pone enfrente no plantea hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, de mi parte, y todos los actores políticos con los que he conversado en este tiempo lo saben perfectamente, de mi parte está el mayor deseo de unión. Desde el mes de marzo de este año, nos tomamos noviembre, diciembre, enero para descansar, arrancamos en febrero. Desde marzo yo he hablado con gran parte de los dirigentes que están fuera de Cambiemos y fuera del kirchnerismo para armar una alianza de sentido común para competir. Y estamos trabajando en eso. Algunos han dicho que sí, otros han dicho que no. Pero la idea es armar un frente de sentido común que compita con Cambiemos y con el kirchnerismo el año que viene, para en el 2023 hacer que haya un frente común contra el kirchnerismo, pero que defienda estas ideas. A mí no me interesa la política en sí mismo, sino me interesa cambiar el país y parar con la decadencia. Siguiente. Me quedo con el frente. Me quedo con el frente de sentido común, José Luis. Me parece muy bien. Esa frase. A mí me parece, la verdad les digo, me parece que esta idea de
hacer cambios en Argentina muy profundos, me parece el sentido común. ¿Sirven estas leyes laborales a los trabajadores? Cuando hay 6 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Sirve a las empresas estas leyes laborales? ¿Sirve a la ciudadanía este nivel de presión impositiva con el cuento del Estado presente y cuando necesitamos el Estado como ahora no lo tenemos? Sentido común. Gracias, Florencio. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con las 2 últimas preguntas. Disculpen, les vamos a repetir lo que siempre decimos en cada reunión. No cedemos la palabra a las personas que no se identifican. Tenemos el nombre o un celular y no podemos ceder la palabra. Por favor, para la próxima reunión, colocar nombre, apellido y la empresa o la institución a la que pertenece. Siguiente pregunta, doctor. Dice así. ¿Se imagina un acuerdo de libre comercio con China, siendo que dijo que China es un gobierno militar y hay tanta asimetría? Yo no creo que haya tanta asimetría. Chile ha firmado un tratado de libre comercio con China y no veo a los chilenos fundidos o en crisis o muriéndose de hambre por el acuerdo de libre comercio con China. Yo creo que hay que tener el tratado de libre comercio con todo el mundo. Y si no, hagamos una apertura unilateral como la chilena del 82. Muy bien. Ahora sí, última pregunta de parte del señor director del MBA. Perdón, Miriam, una cosa. Porque todo esto sale muy seguido. Ahora, tengan muy claro, que en nuestro caso, como la apertura al comercio es es como la novia a cuidar, la novia de toda la vida, el amor de su vida, hay que cuidarla como oro. Justamente lo que tenemos que hacer es todo lo necesario para que el comercio, abrirnos al comercio, no termine mal como siempre terminó en Argentina, ¿no? O como supuestamente siempre terminó, porque hubo aperturas no tan grandes y terminaron mal por otra cosa, el atraso cambiario, producto del financiamiento con deuda externa del fisco. Pero les otorgo que experiencias negativas del pasado con apertura hablen mal de la apertura, pero les aseguro que dado que es un tema crítico para el crecimiento sostenible a largo plazo, eso es lo que hay que cuidar como oro, que no se bastardee más la apertura. Para eso se requieren 2 reformas estructurales gigantescas, que es reducir dramáticamente los impuestos en Argentina. Argentina tiene que por lo menos bajar 10 puntos del producto su presión impositiva formal, lo cual requiere, lo que quiere decir que a los que están en blanco se le bajás a la mitad prácticamente la presión impositiva, lo cual requiere una gigantesca reestructuración del gasto público, gigantesca. Y una gigantesca reforma a las leyes laborales. Yo les hablé de 5 leyes laborales. Es una reformulación total del régimen laboral. Esas 2 reformas estructurales, más una cuestión circunstancial que es un dólar caro, ayudan a que la apertura no sea el cadalso que fue. Pero además, ya que estamos hablando de sentido común, usando lo que hablábamos con Florencio recién, yo le diría, piénsenlo así. Nosotros para ganarnos la vida o para progresar económicamente hemos hecho algo, alguna actividad comercial hacemos. Acá habrá empresarios, yo soy economista, he vendido a empresas mis servicios profesionales, el abogado su servicio profesional. Entonces, si todos como personas hacemos algo para vivir y para progresar económicamente, Argentina como país tiene que pensar en venderle algo a alguien, así como nosotros le vendemos a alguien algo. Sin embargo, Argentina hace casi un siglo que su obsesión es colgarse del arco, que no le metan goles tratando de que no entre ningún producto importado. Es imposible ganar el partido del crecimiento colgado del arco y que no entre nada. Ahora, para que la apertura sea una cosa inteligente, no es cerrar la economía. Porque acá la apertura inteligente que a veces se pide es para que no haya apertura en realidad. La apertura inteligente son esas 2 reformas que yo les dije recién. La del Estado, la laboral y un dólar caro. Entonces, no vamos a ganar el partido del crecimiento sin venderle algo a alguien. Y Argentina, en el primer estadio de desarrollo, es un gran productor de lo que se llama commodities, en una primera etapa del desarrollo, ¿no? Commodities que algunos serán commodities propiamente dicho, otro con alguna manufacturación, otro con mucha manufacturación. Argentina es una mina de oro en industria no tradicional, en agro, en minería, en petróleo, en energía eólica, en turismo, en economías regionales. Ahora, si uno produce un commodity, más o menos elaborado, pero es un commodity, nosotros no fabricamos aviones carísimos, usinas
termoeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes productos que se diferencian. Son commodities. Un commodity, cuando uno vende un commodity, el precio del commodity no lo maneja, viene dado por el mercado internacional. Tampoco maneja la demanda. Entonces uno, como país productor de commodity, tiene un margen chiquitito para hacer cosas acá. ¿Cuál es el margen que tiene? El único margen. Bajos impuestos y leyes laborales muy flexibles. Muy flexibles leyes laborales, sí. Muy flexibles. No le tengamos miedo a las mafias sindicales de decirles, sí, Moyano, queremos leyes laborales flexibles. Sí, las queremos y las vamos a hacer. Se requieren esas dos cosas. Después uno, a medida que empieza a crecer y a hacerse rico, va a empezar a diversificar y mucho las exportaciones, como Chile hoy, que es de los principales exportadores de salmón del mundo, cuando hace 40 años, cuando empezó con la reforma, exportaba solo cobre. Uno cuando comercia se va enriqueciendo, piénsenlo que es de todo sentido común, y empieza a hacer otras cosas, ¿no? Sí, Miriam, ahora sí, me pregunto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y ahora sí, la última pregunta a cargo del señor director del MBA del Instituto ICDA. Adelante, por favor. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Bernard, coincido con la exposición y las orientaciones de José Luis, cuyos libros he leído y sus presentaciones sigo. Gracias. Pero quisiera hacerle una pregunta un poco desde fuera de la economía, que tiene bastante que ver con lo que comentó hace un par de preguntas recién Florencio. Hace algunos años yo participé de un trabajo en donde analizábamos a la cultura de una sociedad, entendida desde los valores, los preconceptos y las creencias, como generadora de entornos propicios o adversos al desarrollo económico. Nos creamos una serie de preguntas, 20 concretamente, hicimos algunas encuestas, y una de las preguntas era, y no se rían por favor, preguntábamos si la gente creía que la autoridad estaba sometida a la ley o si la ley estaba sometida a la autoridad, con una serie de alternativas intermedias. Por supuesto, las respuestas, como se imaginarán, fueron horribles y probablemente si las hiciéramos hoy, las respuestas serían todavía peores. Entonces, concretamente, la pregunta es, ¿cómo lograr en un contexto así aceptación para políticas económicas alineadas con el desarrollo económico, que son de las que estamos hablando aquí, y no con el atraso y con el retroceso continuo, suponiendo, a partir de este contexto cultural, que los electores mayoritariamente, y no es lo que pasa en este auditorio, impulsan orientaciones de política económica zombies y que atrasan décadas? O sea, ¿cómo superamos esa barrera cultural? Y no me refiero a la formación formal, evidentemente. Sí, no, a este razonamiento. Bien, esa es la consulta. Donde seguramente las respuestas a la ley es que la ley tiene que someterse a la autoridad, ¿no? En lugar de la autoridad someterse a la ley. Ahí yo te diría, tenemos un aliado. Lo que vos decís es crítico. A ver, yo creo que Argentina está cerca de no tener retorno. Cuando digo está cerca de tener retorno, no es no tener retorno del paraíso, no, de no tener retorno de ir ya para atrás, te vas. 2/3 de los chicos van a ser pobres a fines de este año según UNICEF, 2/3. Son chicos que el día de mañana, no sé si van a tener un buen razonamiento, porque no van a estar bien alimentados seguramente muchos de ellos. No van a poder adquirir todos los conocimientos en la escuela, pobrecitos, ¿no? Argentina está cerca de no tener retorno. Yo eso lo sé, lo admito y en algún lugar lo compro un poco de tu mensaje. El aliado que tenemos en esta elección que viene el año que viene y en el 23 es que la crisis económica se está produciendo y se va a seguir produciendo de la mano de los que tienen las ideas equivocadas. El aliado es ese. Por eso la necesidad o la importancia de gente que defendemos las ideas del sentido común como nosotros, estemos en política, que tengamos el apoyo de ustedes, los empresarios, que tengamos el apoyo de los think tanks, que logremos acuerdo con gente que más o menos esté afín, porque no sé cuántas veces se va a volver a repetir que la crisis económica en la cual estamos y en la cual vamos también se va a seguir profundizando nuestro problema, ocurre de las manos equivocadas. Yo la última vez que recuerdo fue en el 88-89, en la hiperinflación.
hay una crisis, la sociedad mira, a ver, ¿quién está gobernando o por culpa de quién es esta crisis? A ver, ¿es del populismo o del no populismo? En el 89 era el populismo, claramente, el populismo radical alfonsinista. Esta vez, claramente, va a ser Alberto Fernández, Cristina, La Cámpora. Bueno, tenemos una oportunidad histórica, no diría que es la última ni la única, pero volvemos a tener una oportunidad histórica para dar una batalla importante en términos electorales, porque está claro que un país se lo cambia desde la política, no desde la lucha en el llano, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué me hace pensar que tenemos alguna chance o el cómo? Y tenemos un aliado, que es que la crisis va a ocurrir de la mano de los que enarbolan las ideas equivocadas. Así como lo grave de la crisis 2001 o lo grave de la crisis 2018-19 era que la crisis ocurría de la mano de gente que más o menos uno diría, estoy más de acuerdo con él que con el kirchnerismo o con los peronistas de Duhalde, digamos, ¿no? En el 99. ¿Entendés? Creo que es una oportunidad para aprovechar esta, porque la crisis ocurre y va a ocurrir de la mano de los malos, digamos. Muy bien. Doctor, hoy es la 34ª reunión vía esta herramienta Zoom y queremos agradecerle por su interesante exposición con un fuerte aplauso virtual y vamos a pedirle después del aplauso, Bueno, gracias. por favor, nos brinde una palabra a ustedes. de esperanza. Un cierre de esperanza. Sí, yo creo que, a ver, debo serles muy francos. Si su pedido, Miriam, es un cierre con esperanza, tengo que ser un poco autorreferencial. Yo este año cumplo 59 años. Me empecé a dedicar a la política hace 1 año y medio. 58, 57 y medio, 58. No tenía ninguna necesidad de meterme en esto, ninguna. Había hecho afortunadamente una carrera muy buena, muy tranquila, muy cómoda, estaba muy cómodo. Estoy muy cómodo. Y decidí meterme en esto. Sin ninguna necesidad, repito. Les aseguro que haber puesto una patita en el sistema político, lo primero que intentaron era que no compitiera, así que se imaginan, fue esto es en serio. Así que le diría, la esperanza es que si una persona o muchas personas como yo se han empezado a meter en la política de grandes y sin necesidad, es porque le vemos la pata a la sota, le vemos que se avecinan acontecimientos y eventos que si gente normal como nosotros, gente con sentido común, que defendemos cosas elementales, como no tener 6 millones de trabajadores trabajando en negro, por culpa de las leyes laborales, es sentido común, eso no ser ni de derecha ni de izquierda, que te funciona la croqueta nada más. Y gente como nosotros nos hemos metido en esta, y muchos de los que me acompañan, sin necesidad, es porque vemos una esperanza para cambiar. Pero para eso necesitamos no tener miedo, no prestarnos a los miedos que nos vuelven metiendo, ¿no? Hay uno que te mete miedo con una cosa, otro miedo con la otra, no nos prestamos a los miedos. Votemos con conciencia de realidad de las cosas que hay que hacer en Argentina. Si el camino es por ahí, yo creo que nos va a ir bien. Perfecto, muchísimas gracias. Y como es habitual, al finalizar cada reunión, invitamos a todos ustedes para el próximo miércoles 16 de septiembre, a las 14:30 horas, contaremos con la presencia virtual del doctor Leonardo Lederman, desde Israel, quien nos hablará sobre los desafíos de la COVID-19, crisis y post-crisis. Y para agendar con tiempo, el jueves 24 de septiembre a las 14:30 horas contaremos con la presencia virtual de los señores Magíster Marcelo Capello, quien nos hablará sobre política fiscal tras el acuerdo por la deuda, y el doctor Santiago Rojas Arroyo, representante de CAF, Corporación Andina de Fomento, en la oficina de Argentina sobre estrategia de CAF en Argentina 2020-2023. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas